Buenos días, José David. En el día de hoy vamos a continuar con el módulo de español. La temática que vamos a abarcar el día de hoy van a ser las oraciones simples y compuestas, tipos de oraciones compuestas, información explícita e implícita, estilos narrativos, tipos de texto y por último vamos a ver campos semánticos. Inicialmente tenemos el tipo de oración. Las oraciones se dividen en dos. Inicialmente tenemos las oraciones simples y luego tenemos las oraciones compuestas. Las oraciones simples no son más que aquellas oraciones en donde el verbo o sus verbos se refieren al mismo sujeto. Recordemos que la clase pasada dimos las categorías gramaticales. Entre ellas se encontraba el verbo y el sujeto. El verbo es aquello que se conjuga y denota acción o movimiento. Y el sujeto es de lo que se habla en la oración, a lo que se refiere la oración, ya sea una persona, un objeto, un animal, etc. Entonces, en el ejemplo oración simple dice, Juan corre mucho. Entonces, tenemos el verbo que es correr, que se refiere a un solo sujeto, en este caso es Juan. Ahora, las oraciones compuestas es aquellas que presentan más de un verbo y este le corresponde a distintos sujetos. Las oraciones compuestas también las podemos definir como aquellas que están conformadas por dos oraciones simples. Por eso se le llaman compuesta, porque está compuesta por dos oraciones simples. Entonces, en el ejemplo vemos la siguiente oración. Mi amiga llegó tarde. Esa sería una oración simple. Luego dice la segunda oración. Sus padres se enojaron. Pero fíjate que las dos oraciones simples se unen por una palabrita que es y. Este sería un ejemplo de oración compuesta. Ahora vamos a ver los tipos de oraciones compuestas. Existen tres tipos de oraciones compuestas. Están las oraciones coordinadas, las oraciones subordinadas y por último las oraciones yuxtapuestas. Vamos a empezar por las coordinadas. Las oraciones coordinadas son aquellas que se enlazan o que se relacionan mediante palabras que se le llaman nexos. Entonces, para explicarte esto mejor, vamos a ver el ejemplo. Aquí la primera oración dice, yo compré flores. La segunda oración simple dice, mi amiga compró frutas. Entonces, esta palabrita y que está en rojo representa el nexo que está uniendo esas dos oraciones simples. Ahora, vamos a las subordinadas. Las oraciones subordinadas son aquellas que necesitan de una oración principal y una oración subordinada, es decir, una oración que necesita de esa principal y que éstas se enlazan o se relacionan mediante palabras de enlace. Entonces, aquí en rojo vemos la primera oración que dice me gusta. La segunda oración, que sería la subordinada, dice mi amiga compre frutas. Esta palabrita que vendría siendo la palabra de enlace que está uniendo la oración principal y la oración subordinada. Ahora, por último tenemos las oraciones yuxtapuestas. Las oraciones yuxtapuestas no necesitan o no requieren ni nexos ni palabras de enlace como las dos primeras. Ellas lo que necesitan es un signo de puntuación para poder relacionar las dos oraciones. Entonces, tenemos la primera oración, no me gusta el té. La segunda oración dice, prefiero el café. Fíjate que las dos oraciones están relacionadas o enlazadas mediante un signo de puntuación, que en este caso es la coma.
Ahora, en el tercer tema tenemos información explícita e información implícita. Entonces, la información explícita es aquella que el autor nos muestra de forma directa y clara en el texto. Esta la vamos a encontrar a simple vista. Luego tenemos la información implícita. La información implícita es todo lo contrario a la explícita, es decir, estas no nos las van a dar de forma directa y de forma clara en el texto. Esta nosotros tenemos que interpretarla o que deducirla a partir de ciertas pistas que nos da el autor o a partir de nuestros conocimientos previos. Entonces, para entender esto mejor, vamos a leer el siguiente fragmento. La niña lloraba porque su muñeca se rompió. Esa muñeca se la regaló su abuelita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso, solo quería su muñeca rota. Entonces, si yo a partir de esta lectura te pregunto, ¿por qué lloraba la niña? Pues tú posiblemente me vas a responder porque la muñeca se le rompió. Eso sería un ejemplo de información explícita. ¿Por qué? Porque eso nos lo dice el texto directamente. Aquí dice, la niña lloraba porque su muñeca se rompió. Lo encontramos de forma directa a simple vista. Ahora, si yo te pregunto cuál es el estado de ánimo de la niña, posiblemente tú me vas a responder, ella está triste. Esto sería una información implícita. ¿Por qué? Porque el texto en ninguna parte nos dice que la niña está triste. Pero nosotros podemos deducir eso a partir de la información que nos dan. ¿Cuál es la información que nos dan? Que la niña estaba llorando. Entonces, cuando uno llora, la mayoría de las veces está triste. Ahora vamos a pasar al cuarto tema, que son los estilos narrativos. Los estilos narrativos es la forma en cómo se introducen los diálogos a un texto. Entonces, recordemos que la figura del narrador es aquella que se encarga de narrar la historia, de narrar los acontecimientos o las acciones que están pasando en una historia. Existen dos tipos de estilos narrativos. Está el estilo narrativo directo y está el estilo narrativo indirecto. El estilo narrativo directo es aquel en donde el narrador da total libertad a los personajes para que introduzcan su voz. Y el estilo narrativo indirecto es todo lo contrario. En esta parte el narrador no cede la voz a los personajes, es decir, él relata todos los acontecimientos a partir de su propia voz. Entonces, veamos los ejemplos. En el primer ejemplo de estilo directo dice: la madre de Carla se acercó a ella con cuidado y le dijo: ¿cómo te encuentras? Anoche he dormido poco, pero estoy mejor que ayer. Entonces, aquí podemos observar que inicialmente esta primera parte donde dice la madre de Carla se acercó a ella con cuidado y le dijo, esta sería la voz del narrador. Luego se introduce la voz de un personaje que dice ¿cómo te encuentras? Esta sería la voz de la madre de Carla. Y por último se introduce otra voz de un personaje que sería la voz de Carla contestándole a su mamá. Anoche he dormido poco, pero estoy mejor que ayer. Ahora veamos el caso contrario cuando es indirecto. La madre de Carla se acercó a ella con cuidado y le preguntó si se encontraba mejor que el día anterior. Ella la dio la cabeza haciendo un gesto. Esa noche había dormido poco, pero para tranquilizar a su madre le dijo que sí. Entonces, fíjate que en esta parte no se introducen las voces de ninguno de los personajes,
sino que el narrador es quien se encarga de contar todo lo que sucedió. Ahora, otro punto que te hago la precisión es que cuando se introducen las voces de los personajes se debe de hacer por medio de un guión. Fíjate que aquí se encuentran los guiones cuando se introducen cada una de las voces. Ahora pasemos al siguiente tema, que son los tipos de texto. En total son 11 tipos de texto, pero en el día de hoy vamos a ver los más importantes, que son 7. Entonces tenemos texto narrativo, texto descriptivo, texto instructivo, texto informativo, normativo, publicitario y por último el persuasivo. Entonces, inicialmente tenemos el texto narrativo. El texto narrativo es aquel que cuenta una sucesión de hechos que se desarrollan en un espacio y en un tiempo definido. Este tipo de texto narrativo no es más que un cuento, una historia, una fábula, una leyenda, un mito. ¿Por qué? Porque están contando una historia. Un ejemplo puede ser el de los 3 cerditos. Había una vez 3 cerditos que se fueron de la casa de su madre, cada uno decidió construir su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Este sería un tipo de texto narrativo. Luego tenemos el texto descriptivo. Es aquel que presenta las características y cualidades ya sea de una persona, de un objeto, de un animal, de un paisaje, etc. Ejemplo puede ser: ella es de piel morena, cabello largo, ondulado, de ojos claros, delgada, alta, etc. Ahí estoy describiendo las características físicas de una persona. Además, también puedo introducir sus cualidades. Ella es amable, respetuosa, responsable, etc. Ese sería un ejemplo de texto descriptivo. En tercer lugar tenemos el texto instructivo. Este ofrece las indicaciones necesarias para llevar a cabo una acción. Un ejemplo de este tipo de texto instructivo es aquel que encontramos en los productos, cuando nos dan el paso a paso de cómo realizar o de cómo aplicar ciertos productos. Ejemplo, el champú. El champú tiene una serie de paso a pasos que nos dicen: primero, aplica agua al cabello; segundo, aplica el producto; tercero, suavízate el cuero cabelludo; cuarto, enjuágate el cabello, y así sucesivamente. Es una serie de paso a paso. En cuarto lugar tenemos el texto informativo. Su función es informar, como su nombre lo dice. Entonces, un ejemplo de texto informativo puede ser una noticia: el día de mañana, 13 de agosto, se va a ir la luz en el barrio Cuatro Vientos. Este sería un ejemplo de texto informativo. En quinto lugar tenemos el texto normativo. El texto normativo es aquel que se hace para registrar normas, directrices que deben de ser cumplidas. Ejemplo de este es cuando estábamos en pandemia, que era obligatorio usar el tapabocas en todas partes, en todos los establecimientos. Entonces, usualmente nosotros veíamos el letrero en todos los almacenes, en todos los supermercados: prohibido entrar sin tapabocas. Entonces, este es un tipo de texto normativo. Luego tenemos el texto publicitario. Estos tienen una clara orientación comercial y lo que buscan es publicitar ya sea una empresa, un producto o un servicio para su consumo. Ejemplo puede ser los que vemos en los centros comerciales. Detergente Dersa ahora viene en versión líquida y se encuentra al 50% de descuento. Este sería un ejemplo de texto publicitario. Y por último tenemos el texto persuasivo. Su función es persuadir o convencer o inducir un cambio de opinión, de comportamiento en el lector.
Un ejemplo puede ser: el 90% de las personas que fallecen de cáncer de pulmón es debido al consumo de cigarrillo. Este es un tipo de texto persuasivo porque está buscando que las personas cambien un comportamiento, en este caso, el consumo de cigarrillo. Por último, vamos a ver los campos semánticos. Un campo semántico no es más que un grupo o un conjunto de palabras que comparten varios rasgos en su significado, es decir, que comparten varias cosas en común. Existen varios tipos de campos semánticos. Vamos a ver nosotros en el día de hoy los más importantes. Tenemos el campo semántico cerrado y tenemos el campo semántico abierto. El campo semántico cerrado es aquel al que yo no le puedo agregar nuevos elementos, porque ya este conforma un campo semántico completo. Ejemplo de este son los días de la semana. Los días de la semana únicamente son 7, de lunes a domingo. Yo no puedo agregar otro día más a la semana porque no se puede. Otro ejemplo son los meses del año. Los meses del año únicamente son 12 y no podemos agregarle nuevos elementos, o sea, un nuevo mes. Y luego tenemos el campo semántico abierto, que es todo lo contrario al cerrado. A este sí podemos agregarle nuevos elementos. Un ejemplo de esto son los accesorios de una computadora. Yo a una computadora le puedo agregar una cámara, le puedo agregar parlantes, le puedo agregar audífonos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre voy a poder agregarle los elementos que yo considere o los elementos que yo quiera.